¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean nuevamente bienvenidos a su canal, Antonio B Logística. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, sobre todo para la gente que están empezando a trabajar en el área de comercio exterior, logística internacional, compras internacionales, tráfico internacional y todas las áreas que tienen que ver con comercio exterior y transporte internacional. Sean bienvenidos. Ok amigos, ya una vez que nosotros estamos en nuestro primer día de trabajo, ya sea que estemos en una empresa manufacturera o en un freight forwarder, lo primero que debemos de hacer es revisar toda la documentación que tenemos, ¿ok? Debemos revisar los expedientes, ya sea que la empresa los tenga en electrónico o que los tengan en físico, para saber cuáles son los embarques que tenemos en curso y cuáles están próximos a salir. Aquí lo que te voy a mencionar es cuáles son estas tres áreas para que tú vayas y preguntes cuáles son los tiempos de embarque y cuál es el paso siguiente para esta operación. ¿Ok? Uno de los conocimientos muy importantes que debemos de tener claro, sí o sí, son los Incoterms. Porque los Incoterms son la columna vertebral de toda operación. ¿Ok? Aquí es donde nosotros entendemos la secuencia de la operación, ¿ok? Desde el punto que sale la mercancía de la bodega hasta que llega a su destino final. Aquí es donde nosotros conocemos cuáles son, hasta dónde va a llegar tu responsabilidad o en qué parte tú comienzas a coordinar el embarque, ¿ok? Dentro de esto, pues bueno, tenemos el tema documental que ya lo platicaremos en otro de los videos. Aquí el objetivo es de que en el momento que tú llegues a tu trabajo, sepas a quién debes de preguntarle y qué es lo que debes de revisar, ¿ok? La primer área importante que tenemos es el área de producción, ¿ok? Aquí ya sea que la mercancía va a salir de la planta o o se espera la mercancía para que empiece a arrancar la línea de producción. Debes de preguntar los tiempos y para cuándo necesitan el material, ¿ok? Para esto, una vez que tú tienes los tiempos, la siguiente figura es tu transporte. El transporte o el freight forwarder, ellos te van a indicar cuáles son los tiempos de cierre y cuánto tiempo va a tardar en llegar el transporte a hacer la recolección, el primer transporte. En el caso de un marítimo, cuándo se va a posicionar el contenedor, en el caso del aéreo, cuándo se va a recolectar y en el caso de terrestre, pues bueno, para poder cargar la caja, ¿ok? Una vez que ya tienes claro estos tiempos, bueno, ya te pasas a la parte documental. En este caso, quien te puede ayudar es el agente aduanal, sobre todo con el tema de la factura, el pedimento, el certificado de origen en caso de que sea necesario. El agente aduanal, por lo regular, si ya tiene tiempo trabajando con esta compañía y es el mismo producto, manejan una misma fracción arancelaria regularmente. Aquí mi recomendación también es de que te vayas a revisar los históricos en los files, que revises cómo va la descripción, cuál es la fracción arancelaria, para que te asegures que estás en lo correcto y revises, ¿ok? Ya una vez que tienes cubiertas estas tres partes, pues bueno, hay que coordinar bien los tiempos para la recolección. Recuerden que el tiempo es dinero, cuestan desafortunadamente los errores, y la otra parte es que también revises con la parte que va a recibir la mercancía si también el bill of lading o la documentación está correcta. Aquí también te puede ayudar tu freight forwarder en el caso que estés en una empresa manufacturera, y si estás en el freight forwarder, pues tu corresponsal te puede ayudar. Hay países en los cuales se debe de tener demasiado cuidado con los documentos.
Tenemos, por ejemplo, en el caso de Brasil, que la documentación pues debe de tener cierta autorización, sobre todo si estamos manejando un BL House, ¿ok? Una vez que tú ya ya coordinaste toda esta parte, nuevamente mi recomendación es que hagas la revisión de los documentos. Nunca está de más una revisión y que valides con cada una de las partes para que tu primer día de trabajo pues sea una muy buena experiencia, ¿ok? Este mundo de la logística o del transporte, comercio exterior, realmente es un área bastante apasionante, la cual yo les recomiendo muchísimo. A mí me gusta mucho lo que es el área de comercio exterior o transporte internacional también, en lo cual, pues bueno, he tenido experiencias de todo, he tenido muchos errores al igual, y por esta razón es que yo te quiero compartir todos estos conocimientos u experiencias. ¿Para qué? Para que pues tu trabajo sea más llevadero. Muchas gracias. Por favor, no olvides suscribirte, darle like, mandarme tus comentarios de cuál es el siguiente tema que quieres que toquemos aquí, cuáles son tus dudas con respecto a la operación. Yo voy a estar disponible siempre leyendo sus correos y viendo sus comentarios. Les agradezco mucho y que tengan una muy bonita tarde. Gracias.